¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches. El INE está podrido. Sí, es el tema de hoy de mi columna Historia de lo Inmediato. El Instituto Nacional Electoral está podrido. Y esta putrefacción, que nació de la lógica facciosa de cuates y cuotas que le imprimieron los partidos políticos, no comenzó con el actual proceso de elección de 4 de los 11 consejeros, incluida su presidenta, sino desde hace muchos años. No hay que olvidarlo. El INE tiene la obligación de organizar procesos electorales impecables con base en los principios constitucionales de imparcialidad, legalidad, autonomía, objetividad, certeza y máxima publicidad. Pero la lógica facciosa de varios de sus integrantes lo han convertido en un órgano político que traiciona a la sociedad. Salvo por un breve periodo, y con algunos que han sido la excepción, los consejeros del INE y antes del Instituto Federal Electoral se han alejado de esos principios constitucionales y se han sometido a los partidos políticos y a los poderes fácticos que los condujeron a esa posición en una servidumbre que envenena a la democracia. En breve, los mexicanos sabremos quiénes serán los nuevos consejeros electorales y si se vuelve a imponer el reparto de posiciones partidarias, y en caso de que sea por insaculación, por tómbola, como dice la derecha, ¿cómo quedan los equilibrios en el Consejo General, sobre todo ante la inminente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de simplemente lavarse las manos anulando la reforma electoral denominado Plan B, solo por violaciones al proceso legislativo y sin entrar a analizar si los artículos son constitucionales o no? Al INE y sobre todo a la sociedad le urge terminar una etapa e iniciar otra que cumpla con su deber constitucional, no con las ambiciones futuristas de personajes como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que violentaron con su conducta los principios constitucionales que juraron respetar. Muchos no lo saben y otros no quieren recordarlo, pero hace 12 años, el 15 de diciembre de 2011, la Cámara de Diputados eligió a Lorenzo Córdoba como consejero del entonces IFE, quien 3 años después, en abril de 2014, se convirtió en presidente del naciente INE, del que se despide el próximo lunes 3 de abril con una fortuna multimillonaria. Córdoba llegó a la presidencia del INE, hay que decirlo, gracias a Enrique Peña Nieto, en pago por no ver todas las trampas que hizo en su campaña presidencial, y porque el grupo al que pertenece, que lideran José Woldenberg y Héctor Aguilar Camín, desde Carlos Salinas se han plegado a las políticas del PRI y han sabido concitar también el respaldo del PAN con el ropaje de izquierda que también ha atraído a perredistas. Pero ahora que se habla de la posibilidad de que la nueva presidenta del INE y otros consejeros que son afines a Morena y al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, es oportuno recordar a quienes se eligió el mismo día que Lorenzo Córdoba. A dos. Uno, María Marván Laborde y Sergio García Ramírez. Aunque Marván Laborde no tiene militancia formal en el PAN, según el padrón de este partido, fue secretaria técnica del PAN en el Congreso de Jalisco y desde entonces fue impulsada, primero como comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y luego como consejera electoral, con el respaldo de Francisco Ramírez Acuña, el secretario de Gobernación de Felipe Calderón. Su nombramiento para esos cargos, como el del propio Córdoba,
tenía una lógica partidaria revestida de supuesta sociedad civil. Pero el caso de García Ramírez es más oprobioso. No solo había sido titular de la Procuraduría General de la República con Miguel de la Madrid, sino que unos años antes había sido secretario general del CEN del PRI, con una militancia formal que tenía al momento de ser electo. ¿Qué más lógica facciosa en el IFE, ahora INE, que designar a militantes y simpatizantes de un partido o de una coalición electoral? Pero esto no comenzó en 2011, con estos tres nombramientos, sino prácticamente una década antes, en 2003, cuando el PRI y el PAN excluyeron a la izquierda y se repartieron a todos los integrantes del Consejo General y la Secretaría Ejecutiva. Y hay que hacer memoria porque hoy muchos quisieran que esto no se recordase. El PAN colocó en el entonces IFE a María Teresa González Luna Corbera, nieta del fundador de ese partido, Efraín González Luna. También a Arturo Sánchez Gutiérrez, compadre del secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Calderón, Juan Molinar Horcasitas, así como a Rodrigo Morales Manzanares y a Andrés Albo, amigos literalmente de borracheras de quien sería impuesto en la presidencia de la República en 2006. El PRI, que presidía en 2003 Roberto Madrazo y cuya secretaria general era Elbester Gordillo, también colocaron a priistas en el entonces IFE. Para empezar, su presidente, Luis Carlos Ugalde Ramírez, quien había sido asesor en el PRI y en la Embajada de México en Washington de Jesús Reyes Heroles González Garza. Otro consejero de muy clara militancia en el PRI fue Marco Antonio Gómez Alcántar, quien había sido representante de ese partido precisamente ante el IFE en 1994. Y otro militante priista más fue Virgilio Andrade Martínez, un amigo de Luis Videgaray desde el ITAM, quien con Peña fue secretario de la Función Pública. También como parte de la lógica facciosa que desde el 2003 se impuso en el IFE y luego en el INE, hay que insistir en la posición que se le otorgó en el órgano electoral al Consejo Coordinador Empresarial. Alejandra Latapí Renner, enlace con la Cámara de Diputados y pareja del fallecido Fernando Solana, canciller de Carlos Salinas, fue electa consejera también. Y como estos consejeros partidarios y facciosos, se han elegido otros, incluyendo a secretarios ejecutivos como el primero que tuvo el IFE autónomo, Antonio Solís Acero, quien sería después diputado federal del PRI. Formalmente, Edmundo Jacobo Molina no milita en ningún partido político, pero sí milita en la oposición, como Lorenzo Córdoba, como Ciro Murayama, tanto que hasta se reunió en secreto en su propia casa con los presidentes de los partidos políticos de oposición. El secretario ejecutivo del INE y Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, cualquier consejero electoral, tienen derecho a ser opositores, pero a lo que no tienen derecho es a alinear a ese órgano del Estado a la oposición, porque ese órgano tiene constitucionalmente el deber de ser el árbitro en la contienda, en la disputa por el poder. El retiro de 4 consejeros electorales, entre ellos Córdoba y Murayama, da oportunidad a que el INE se recomponga o que se profundice su putrefacción si se mantiene la lógica facciosa de los que están y de los que llegan. Muchísimas gracias el día de hoy.